tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a 8 Magazine. Hoy, este martes, ya 6 de junio, vamos a hablar de un proyecto que ha nacido en Torre Caballeros con la intención de poner en valor y sobre todo dar a conocer el patrimonio natural y paisajístico, también medioambiental, de la zona. Se trata de la Guía de la Naturaleza del municipio de Torre Caballeros. Enseguida su alcalde nos lo cuenta. Además, hablamos de letras también y conocemos la primera novela del escritor segoviano Nacho Miguel Sanz, Diario de un comunero, por supuesto sobre la guerra de las comunidades, pero escrito de una manera diferente. Él mismo nos lo cuenta en unos minutos. Y también les vamos a invitar a descubrir más sobre el Archivo Municipal de Segovia y el Archivo General Militar también de Segovia. Sacan a la luz algunos de sus documentos más interesantes y nos lo cuentan aquí esta noche en 8 Magazine, en la semana previa al Día de los Archivos que se celebra este próximo viernes 9 de junio. Tenemos todos estos temas y mucho más que vemos después de la actualidad. El próximo 15 de mayo se celebra el Día contra los malos tratos hacia las personas mayores y Cáritas Diocesana lo ha celebrado con una novedosa actividad. Pensamos que es un buen momento, aprovechando esta semana del Corpus, para hablar de todas esas situaciones de malos tratos que están pasando muchas personas mayores por el mero hecho de ser personas mayores. En la provincia de Segovia es difícil saber cuántos ancianos sufren malos tratos, pero sí es importante saber que no solo es físico. Parece que cuando hablamos de malos tratos solamente nos estamos refiriendo al maltrato físico, pero hay muchos de ellos. Uno de ellos es la soledad, ¿no? La soledad no deseada. Eso es un maltrato y hay un número importante de personas mayores que están viviendo en esa situación tanto en la capital como en la provincia. Como uno de los principales objetivos está acabar con la soledad no deseada. Nosotros lo que hacemos es facilitarles opciones para que ellos sean los que nos soliciten qué cosas quieren hacer, dónde están sus dificultades sociales, para nosotros poder, pues ir caminando junto a ellos. Hoy, ellas, las personas mayores, se han sumado a esta actividad plantando flores con derechos y con un claro mensaje: ante el maltrato, plántate. En unos 20 minutos los técnicos de inspección comprueban frenos, ruedas, cinturón y todo lo que afecta a la seguridad del vehículo. Vamos a comprobar el sistema e-call. Ahora también verifican que funciona el sistema de llamada de emergencia. Con el vehículo arrancado o con el contacto tenemos un testigo de funcionamiento que nos está indicando si el sistema está activado o no, o si tuviera alguna anomalía. En Castilla y León pasan la ITV 1.200.000 vehículos al año, 4.000 cada día. En todos se comprueban las emisiones contaminantes y en los coches más nuevos recopilan los datos sobre el consumo de combustible o de energía eléctrica. Lo que hacemos es que en la ITV, mediante el puesto VD, el sistema de diagnóstico a bordo, lo que vamos a hacer es recopilar esos datos y lo que hacen las ITVs en este caso con esos datos es que únicamente lo que hacen es trasladarlo a la autoridad competente. Gira el volante todo hacia un lado. Es posible pasar la ITV en cualquiera de las 33 estaciones disponibles en Castilla y León. Ahora sin esperas, con el servicio ITV Digital. Se hace el trámite por internet y directamente a la cola. La directiva de la segoviana aún no ha comenzado a hablar con los componentes de la plantilla para perfilar el equipo de la próxima temporada. La piedra angular será el entrenador Ramsés Gil. No es ningún secreto que desde el club queremos a todas luces que sea Ramsés el que vuelva a llevar el timón del barco, pero creo que después de una temporada tan intensa hay que dejarle descansar un poco y ya tendremos tiempo. Ahora mismo hay 7 jugadores con contrato en vigor y con el resto aún no se ha hablado. Esta plantilla ha demostrado que ha estado muy cerca de ascender a la primera federación y creo que lo que funciona es mejor no tocarlo. Entonces, nuestro objetivo pues siempre va a ser pues a lo mejor tocar mínimamente ciertos puestos para tratar de dar un pequeño salto de calidad. El club ya no se conforma tan solo con la permanencia. Bueno, el objetivo de consolidarle yo creo que era la temporada en la que hemos estado y lejos de eso pues el equipo ha estado muy por encima de las expectativas. El logro que ha conseguido el equipo también nos marca un listón alto que tenemos que tratar de mantener. Ahora el objetivo tiene que ser pues mantener al equipo en la zona alta de la tabla. No sé si jugar el playoff son palabras mayores, repetirlo, pero tenemos que partir de esa idea y tratar de intentarlo. Sobre el proceso de conversión a Sociedad Anónima Deportiva no se ha producido ningún avance significativo.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Nos vamos a ir ahora al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Vamos a ver cuáles son las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Obrador El Molino en Carbonero el Mayor busca panadero. Empresa de fabricación del sector de la madera busca incorporar un técnico de compras. Synergy selecciona mecatrónico industrial, contratación indefinida directamente por empresa cliente. Ideal Fruits amplía su equipo técnico de campo para el cultivo de fresas. Ecoeduco Agricultura Ecológica busca varios perfiles, busca regador, tractorista, encargado de almacén y operario de almacén en la zona de Campo de Cuéllar. Bar La Portada en Pradena busca camarero de barra en horario continuo, librando jueves completo y domingos por la tarde. Desde Agropecuaria Entre Pinos están buscando personal de mantenimiento para granjas. Bar Piscina de Valverde del Majano necesita 2 camareros y un ayudante de cocina desde el 24 de junio al 10 de septiembre de 2023. Palet Tama busca técnico de compras. National Nederlanden busca ejecutivo comercial para Segovia. Globales busca profesional de marketing digital, redes sociales y del diseño para integrarse a equipo de desarrollo web. El Ayuntamiento de Cantalejo convoca bolsa de monitor de tiempo libre. Charcutería Gourmet Enar García necesita una persona con alegría, con muchas ganas de aprender, proactiva y enérgica, con disponibilidad de horarios y carnet de conducir. El Ayuntamiento de Cuéllar convoca bolsa de socorrista. Asociación Amanecer busca cuidador para viviendas apoyadas. Tecnicons Castilla busca mecánico con experiencia demostrable. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues vamos a comenzar, que tenemos muchas cosas que contarles esta noche. Nos vamos ahora hasta Torre Caballeros. Allí el Ayuntamiento del municipio ha presentado la Guía de la Naturaleza de Torre Caballeros. Una iniciativa que apuesta por la riqueza natural y paisajística de la zona, que además es muy rica. Lo vamos a ver esta noche con Rubén García, alcalde electo del municipio de Torre Caballeros. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Muchísimas gracias. Bueno, además que vamos a ver esta Guía de la Naturaleza de Torre Caballeros, decíamos antes, un entorno natural, paisajístico, muy rico, o sea que encontramos esta guía por una buena razón, ¿no?, para potenciar y dar a conocer lo que tenemos aquí en el entorno. Efectivamente, cuando accedimos al Ayuntamiento en 2015 y nos planteamos a medio y largo plazo bueno, qué queríamos hacer en el área de medio ambiente de nuestro municipio, teníamos claro que queríamos recuperar zonas de importante valor, no solo medioambiental, sino etnográfico, cultural, de memoria de nuestro municipio. Y bueno, aquí nos habéis dado siempre la oportunidad durante todos estos años de hablar de ello, de las charcas de Cabanillas, de las fuentes tradicionales, de la cacera, de diferentes sendas y caminos, de las pozas de lino. Y después también teníamos claro que era importantísimo la parte divulgativa de todas esas acciones, ¿no? Y no tanto quizá de las acciones de recuperación propiamente dichas, sino del propio paisaje, de nuestra riqueza medioambiental, que a veces pasa desapercibida, ¿no? Bueno, quizá Torre Caballeros, cuando hablas de Torre Caballeros no te viene a la imagen pues los grandes pinares como pueda tener Balsaín o Navafría, ni muchísimo menos, pero sí tenemos nuestras peculiaridades, nuestra riqueza medioambiental, ¿no? Y está a veces muy escondida, y con esta guía lo que queremos hacer es poner en valor y ayudar a nuestros vecinos y a nuestros visitantes a descubrir hasta 7 ecosistemas distintos. Hemos preparado en esta guía,
para ayudar, como digo, a los vecinos y a los visitantes a descubrir esa riqueza muchas veces que pasa desapercibida. Daos cuenta que nuestro término municipal es muy amplio en cuanto a terreno diferente. Limitamos con la Comunidad de Madrid con Rascafría, o sea que imaginaos desde las cumbres de la Sierra de Guadarrama pues hasta la zona más llana, ¿no? Hasta 7 ecosistemas, como digo, pues ligado a la alta montaña, al pinar, que es menos extenso, pero también tenemos las dehesas, los cursos fluviales. Ese es el objetivo de esta guía tan espectacular, que además está elaborada por gente de nuestro municipio, como son Mari y David, que son residentes en Cabanillas, apasionados de la naturaleza, biólogos de profesión, pero además, como digo, pues apasionados de nuestro municipio, de nuestro entorno, de las tradiciones de nuestra tierra, no solo de nuestro pueblo, sino de toda la provincia. Están trabajando a lo largo y ancho de la provincia y yo creo que han hecho un trabajo espectacular. Bueno, desde luego que tiene un formato, y lo comentábamos, ¿verdad, Rubén, antes de comenzar la entrevista, estupendo para meter en la mochila, ¿verdad?, con un bocadillo, una botella de agua y irnos, por ejemplo, pues por el entorno de Torrecaballeros a descubrir esos ecosistemas y esa fauna y esa flora, que yo no sé si somos conscientes realmente, Rubén, de todo lo que tenemos. Yo ojeándola, hay algunos, por ejemplo, algunos animales, ¿no?, especies de plantas, que realmente nos preguntamos, ¿pero esto lo tenemos aquí? Efectivamente, es un formato, como tú dices, para llevarlo en la mochila, para salir a pasear, para salir a caminar, para detenerte a ver esta planta, qué nombre tiene, cuándo florece, por qué es importante preservarla, por qué está aquí, por qué crece al borde del camino y no en una zona más húmeda, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos especies animales y vegetales que conviven tan cerquita de nosotros, incluso en el propio casco urbano de nuestros pueblos, que pasan desapercibidos y que han unido su destino al de los vecinos de nuestros pueblos. Son unos vecinos más que no están empadronados, pero que residen entre nosotros, ¿no? Y que además es un ten con ten. Por ejemplo, nosotros tenemos una importante colonia de unas aves muy pequeñitas que todos conocemos como aviones y que hacen una función fundamental, por ejemplo, en el control de los insectos. Es verdad que es un poco incómodo a lo mejor. Nosotros tenemos una colonia importante en el colegio y es un poquito incómodo a lo mejor por los excrementos y tal, pero realizan una función reguladora de la presencia de insectos, ¿no? Y a veces nos pasan desapercibidos. O, por ejemplo, tenemos un dormidero de Milano Real en Cabanillas que es absolutamente espectacular. Durante una determinada parte del año, al atardecer, cientos y cientos y cientos de estas preciosas aves, ver llegar hasta Cabanillas, ver cómo se posan en esos árboles para dormir, es una auténtica maravilla. Y seguramente muchos de los vecinos que nos estén escuchando ahora ni siquiera lo sabían, ni siquiera lo conocían. Bueno, pues todos esos ejemplos, toda esa riqueza lo van a poder encontrar aquí. Y es verdad que tenemos una riqueza que muchas veces pasa desapercibida. Sí. Y yo creo, Rubén, que a partir de esta guía y sobre todo de echarnos a la calle, ¿no?, echarnos al campo y darnos la oportunidad de descubrir esa riqueza in situ, vamos a poder valorarla también y por tanto cuidarla. Por supuesto. Si tú no eres consciente de lo importante que es algo que tienes a tu lado, no le vas a dar valor y seguramente no te preocupes por ello. Por eso nosotros es fundamental, siempre insistimos muchísimo en cuando hacemos cualquier actividad de estas que te he comentado anteriormente, ¿no?, recuperación y puesta en valor, que es explicarle a nuestros vecinos, principalmente porque somos los que estamos en el municipio, pero a nuestros visitantes, por qué esto es importante. Si conocemos su importancia, lo vamos a valorar y, como tú dices, lo vamos a cuidar, porque vamos a caer en la cuenta de que es fundamental para nosotros, que fue fundamental para nuestros abuelos, para nuestros bisabuelos, para las gentes de otras generaciones, de Torrecaballeros, la Aldehuela, Cabanillas, el caserío de la Torre. Pues si ellos lo conservaron, si ha llegado hasta nosotros, es gracias a ellos y será por algo. No lo tiremos, no lo echemos por la borda. Bueno, veíamos efectivamente esas maravillosas pozas de lino, las charcas también de Cabanillas, y conocíamos un poquito más de esa historia, como bien dices, pues para muchos segovianos desconocida. Sí, son tradiciones o trabajos tradicionales, empleos que se han ido perdiendo, lógicamente, pues por el desarrollo mismo, por la evolución misma de nuestra sociedad, está claro, pero merece la pena recuperarlo y tenerlo en la memoria, porque como digo, ha sido el trabajo
y la vida de muchas personas, de muchos de nuestros vecinos, ¿no? Sí. Y además, fíjate, yo que valoro todavía muchísimo más que gente joven como Mar y David apuesten por ello, ¿no? Ellos tienen una carrera profesional pues abierta y están en 1000 sitios por toda la provincia. Podrían haber apostado por desarrollar su carrera profesional en nuestros lugares, que capacidad y posibilidades han tenido, y han decidido quedarse a vivir en nuestro pueblo, apostar por nuestro territorio y apostar de verdad. ¿Cuántas veces las administraciones, las pequeñas y las más grandes, los medios de comunicación, todos hablamos de la importancia de apostar por el territorio? Bueno, pues ejemplos como el de Mar y David son realmente apuesta por nuestro territorio, ¿no? Además, bueno, pues estas ilustraciones, yo quería hacer hincapié, Carlota, si me permites, entre todo lo que van a encontrar quienes tengan entre sus manos esta guía. Todas las fotografías están hechas dentro de nuestro término municipal. Si hablamos de la culebra bastarda, no hemos ido a un banco de imágenes. No es una foto de Google, sino que es del municipio. Sino es fruto además de la paciencia. Imaginaos la cantidad de horas que han tenido que pasar los autores de la guía pues para encontrar el momento justo para hacer esas fotografías, ¿no? Y de aquellas especies de animales y de plantas que no tenemos fotografía, hay ilustraciones, pero las ilustraciones también están hechas, realizadas por Mar. Es un trabajo impresionante. No solo la redacción de los textos de una manera muy sencilla, sin caer en lo vulgar, pero tampoco sin excesivos tecnicismos. Yo creo que lo han sabido combinar a la perfección para que la lectura sea fácil y además sea divulgativa, pero además aprendamos muchísimas cosas. ¿Dónde se puede conseguir, Rubén? Pues está a disposición de todos los segovianos en nuestro ayuntamiento y además con un fin solidario. Qué bien. Siempre Torrecaballeros, siempre digo que Torrecaballeros es cultura, Torrecaballeros es naturaleza, pero Torrecaballeros es solidaridad. Cada vez que realizamos una actividad cultural o divulgativa, intentamos que se tenga ese cariz solidario, ¿no? Pues recuerdo ese Requiem de Mozart hace escasas semanas en Cabanillas a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues en este caso seguimos colaborando con AFA Segovia, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Hemos puesto un precio de 15 euros por esta guía y la recaudación íntegra va para AFA Segovia. Así que pues invito a todos los segovianos a acercarse a Torrecaballeros. Cualquier excusa es buena para visitarnos. Bueno, pues les ofrecemos una excusa más para venir a Torrecaballeros, adquirir una de estas guías. Y si no pueden ir, pues con nosotros es fácil contactar a través del correo electrónico, de redes sociales, de cualquier forma, y nosotros le haremos llegar esta guía, porque lo que queremos es dos cosas: que se nos acaben los ejemplares y que tengamos que hacer otra tirada, para que conozcáis todos los segovianos nuestro entorno medioambiental, y también para ayudar a AFA Segovia, ¿no? Torrecaballeros es ya sobradamente conocido por nuestros magníficos profesionales de la hostelería, por nuestros magníficos asados, pero además, después de comerte un buen asado, te puedes dar un paseíto por nuestro entorno y terminar el día de una manera espectacular. Pues ahora que hace buen tiempo, ya saben, no hay excusa para salir, en esta ocasión, pues al entorno de Torrecaballeros, comprar la guía, recaudar mucho para AFA Segovia y bueno, pues además conocer y valorar lo que tenemos aquí en la provincia, en nuestro entorno, en este caso en Torrecaballeros. Tuvisteis además, Rubén, el otro día una visita de estudiantes universitarios por esta misma razón, ¿no? Por la biodiversidad y el entorno rico natural. Efectivamente, tenemos una serie de acuerdos de colaboración con la Universidad Autónoma, con estudiantes de los grados de Biología y de Ciencias Ambientales que vienen a realizar trabajos de campo, vienen esas cuestiones que estudian de manera teórica en las aulas, pues después vienen a verlo in situ en nuestro municipio, y además no solo lo visitan, sino que se ponen las botas y cogen el azadón y colaboran en actividades de recuperación, de limpieza de caminos, de limpieza de cacera, de fuentes, de sendas. Están haciendo un seguimiento de cómo ha ido evolucionando la población de anfibios, la recuperación de esa población de anfibios, que no olvidemos, una de las especies más amenazadas de nuestro planeta, los anfibios, en esas pozas de lino, y es espectacular ver cómo en apenas 2 años hemos cuadriplicado la presencia de anfibios en estas pozas de lino. Eso, bueno, nos lleva a ser optimistas para en los próximos meses, incluso en los próximos años, poder trabajar y poder lograr
que esas pozas de lino tengan una catalogación especial de protección también, porque es zona de anfibios. Pero como digo, sí, pues han venido, están trabajando con nosotros, y luego hemos dado pues un pasito más porque ha funcionado muy bien, y bueno, el mundo universitario también está interconectado. Y el otro día, además, pues a mayores tuvimos la presencia de profesores universitarios de otras universidades, de la Universidad de Cádiz, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Santiago, de distintas universidades del país, que vinieron a conocer in situ ese trabajo que nosotros realizamos con la Autónoma. Y estoy, bueno, súper agradecido y súper contento, aunque sea esta terminología un poco de andar por casa, pero realmente porque se fueron fascinados, porque no se esperaban que en un rinconcito de la provincia de Segovia se pudieran estar haciendo estas pequeñas cosas que pasan desapercibidas, pero que tienen una importancia de verdad fundamental. Y bueno, están dispuestos a establecer ese tipo de convenios también, no solo la Autónoma, sino todas estas universidades, y a volver. Esto que está haciendo también, fijaos, estos días estoy atendiendo llamadas y videoconferencias, incluso entrevistas personales, pues con más de 10 alumnos de esas universidades, porque están realizando trabajos de fin de grado, incluso trabajos fin de máster, sobre esta cuestión, ¿no? Sobre todo lo que estamos haciendo en Torrecaballeros. Pues también eso es importante, ¿no? Que el día de mañana en una biblioteca universitaria haya trabajos universitarios, estudios que estén citando a Torrecaballeros, a Cabanillas, a la Aldehuela. Eso es para nosotros pues una satisfacción tremenda. Claro que sí, para que nos demos cuenta efectivamente de lo que tenemos y estemos orgullosos también de los rincones de nuestra provincia, en este caso de Torrecaballeros. Pues ya saben, está disponible esta guía de la naturaleza de Torrecaballeros y, como les decíamos antes, una excusa perfecta para seguir conociendo nuestro entorno. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Nos vamos a publicidad. Seguimos en nada, en 5 minutos. No se vayan. Charlamos en estos próximos minutos con el escritor segoviano Nacho Miguel Sanz. Nos presenta su primera novela, Diario de un comunero. Además, la historia arranca aquí, en Segovia. Nos lo cuenta él. Nacho, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Diario de un comunero, conocemos tu primera novela. Sí, es mi primera novela. Mucha gente se ha asombrado de que escribiera un libro. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado escribir. Llevo unos años publicando en un blog, se llama Tablón Cultural, con una compañera. Y bueno, pues al final me decidí a escribir esta historia porque en el 5º centenario de la batalla de Villalar, la pérdida de la guerra de las comunidades, pues bueno, esperaba una novela, algo novelado, porque siempre hemos leído la historia o bueno, ensayos y tal, pero nunca una novela, ¿no?, histórica. Entonces, bueno, no salió y me decidí a escribirla yo. Me puse en abril del año pasado y bueno, pues ya vio la luz el pasado mes de marzo. Nacho, es verdad que sobre la guerra de las comunidades, aunque fue una derrota, ¿no?, pero es verdad que conocemos mucho, celebramos lo que hubo detrás, ¿no?, esa rebelión contra lo que era injusto en aquella época, y bueno, los comuneros efectivamente hicieron todo lo que estaba en su mano, ¿no?, para luchar por el pueblo. Como decimos, hemos leído mucho, conocemos mucho la historia. Entonces, ¿cómo se puede renovar, ofrecer algo nuevo, ¿no?, sobre la guerra de las comunidades? Pues dicen que el libro está teniendo, la verdad es que ha sobrepasado un poco las expectativas. Es la tercera edición que se está vendiendo por el modo de cómo está escrito, que es a modo de diario, y desde la perspectiva de un ciudadano de a pie, de lo que llamaban entonces la gente del común. Es un carpintero que he querido reflejar cómo se vivía antes de la guerra, los motivos de esa rebelión, de esa revolución, y cómo se vio involucrada la gente del común en una guerra que al final estalló en toda Castilla y fue la primera revolución que ha habido en la historia contra un rey. Entonces, bueno, yo creo que la manera de poderlo plasmar como diario, la visión desde el punto de vista de un ciudadano, como te digo, de a pie. Y después, bueno, pues me he documentado mucho y la historia la sabemos en general. Aquí en Segovia
bueno, sabemos lo de Juan Bravo, Padilla, Maldonado, quién fueron los capitanes, pero quién estaba debajo de esos capitanes, qué otros capitanes había. Qué personajes había también destacados en la guerra. La gente de a pie cuyos nombres no han perdurado, ¿no? Algunos he localizado porque hay muchísima documentación y ahondando en ello pues tengo el nombre de personas que vivieron y no fueron relevantes, como el cura de la iglesia de San Miguel en 1520 está ahí. Juan de Marquina, que era el dueño de una armería, que hizo buen negocio. Bueno, y personas de este tipo, había unos albañiles que se llamaban hermanos Curiel, o sea que aparte de los personajes que todos conocemos, he indagado y bueno, hay muchos personajes que son reales. ¿Quién escribe ese diario, Nacho? Escribe Diego Bayas, que es un joven, su familia es carpintera, es de Zamarramala. Por cierto, el viernes presentaré el libro en Zamarramala también. Ajá, fenomenal. ¿A qué hora? Mucha ilusión, Nacho, a las 7:30. 7:30 de la tarde en Zamarramala. Y bueno, vienen a Segovia a trabajar y él empieza a escribir un diario. Me decían algunas personas, ¿pero sabían escribir? Pues es impresionante la gente que sabía escribir. En aquella época el porcentaje estaba entre un 40 y un 50% de ciudadanos que sabían escribir. Bueno, escribir, puntualizo, era saber firmar, pero bueno, que sí que había un porcentaje que sabían escribir y bueno, pues él desarrolla ahí un diario y va describiendo un poco la vida que tiene un joven en esa 1520, época. ¿no? Sí, y bueno, cómo se vivía en una ciudad que bueno, era bastante próspera. Sí. Importante, además relevante. Sí, y bueno, pues bueno, cómo se desarrolla y se ve envuelto después, deriva en ser mensajero de Juan Bravo, y de ahí la localización en puntos relevantes que tuvieron lugar pues en Toledo, en Medina del Campo cuando la incendian, y en otros lugares claves en el desarrollo de la revolución. Imagino, Nacho, que es muy apasionante el ir viendo cómo de una Segovia, como dices, importante, pero tranquila, ¿no? Se va viendo ya a una Segovia convulsa, con una sociedad que se va alzando, ¿no?, contra el rey, y que de repente todo esto deriva en lo que ya conocemos, ¿no?, como la Guerra de las Comunidades. Sí, es curioso porque era una ciudad, relativamente tranquila, y cómo desemboca todo en este estallido. Es curioso porque en Segovia se alistaron al ejército 12.000 personas. Madre mía. Para una ciudad que, bueno, no he localizado, no hay diferentes datos sobre 30.000, 40.000, no sabemos, pero era una ciudad muy grande para la época. Y bueno, decir que por ejemplo de Madrid, que capitaneaba las tropas Juan de Padilla, pues vinieron muchísimos menos, claro. O sea que la relevancia de Toledo y de Segovia en la revolución fue vital. O sea que aquí la gente estaba más implicada con la causa. Mucho más implicada, y después, bueno, había quiero mencionar lo que fue la ley perpetua, que es que también lo recojo aquí. La importancia de una ley que es la precursora de las constituciones actuales. Sí. Es la primera vez que se recoge en una ley que el rey estaba por debajo de esa ley. Cosa que el rey, imagínate. O sea, estaba Dios y el rey, ¿no? Y poco más. Más. Has hablado antes, Nacho, de la documentación, ¿no? La labor que hay que hacer para escribir una novela histórica, y dentro de poder inventarse personajes, situaciones y demás, escenarios incluso, siempre tiene que haber un rigor histórico. Sí. Aquí me he documentado, me preguntaban en alguna presentación cuánto tiempo he dedicado a la documentación y cuánto a escribir. Escribir me ha resultado relativamente fácil, pero la documentación me ha llevado como las 2/3 partes del tiempo que he empleado. Hay libros como el de Josep Pérez, que es un hispanista del que bebemos todos cuando escribimos de los comuneros, que está muy documentado, hizo un estudio muy extenso, y después de otros muchos libros, porque hay uno, por ejemplo, que es la configuración de Segovia en el urbanismo de Segovia entre los siglos XII y XIX, que me ha valido para ver cómo eran las calles, las puertas que ya no existen de la ciudad, los postigos,
Y bueno, todo eso hago anotaciones también para que la gente Claro, sepa. simplemente imagino que el trabajo de imaginarte al protagonista, por ejemplo, paseando por las calles de Segovia, ya ahí entras a labor de documentación, de bueno, no inventarte una puerta que ya no está o que no existía en su momento. Todos los hechos sucedieron. El protagonista acompaña los hechos, está presente ahí, ¿no? O pasa por allí, o algún amigo lo ha visto. Pero todos los hechos históricos sucedieron tal y como están narrados, porque además en esta parte ya de la historia, digamos, en este siglo XVI y en este caso, hay mucha documentación escrita por la mano de escribanos que en su día, por parte de los comuneros y por parte de los partidarios del rey, quedó escrito. Entonces tenemos ahí una documentación. O sea que está muy documentada extensa, aquella época. Bueno, lo podemos encontrar ya en librerías segovianas. Sí, entre libros está y en Cervantes. Fenomenal. Después en otras librerías si se pide pues lo traen, pero bueno, en estas dos está disponible ya. En Segovia lo vas a presentar en Zamarramala, no sé si tienes más Sí, citas. lo presenté el viernes pasado en la Casa de la Lectura, en la biblioteca, y bueno, quiero agradecer desde aquí a todos los asistentes porque se llenó la Casa de la Lectura y fue muy bonito. Presentarlo en mi tierra, vamos. Claro, efectivamente. Además que lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, ¿verdad? Que tú te fuiste a Madrid, al otro lado de la sierra, como decimos, hace ya unos años, y has vuelto ahora pues por esta buena causa para presentar el libro. Vengo mucho, pero bueno, en este caso pues por un motivo diferente. Importante. Nacho, ¿estás trabajando en algo más o disfrutando de momento de este trabajo? De momento no tengo tiempo porque me ha avasallado esto, o sea, estoy empleando más tiempo que escribiendo. Te han absorbido los comuneros. Hice 3 presentaciones en Madrid, hice otra en Villalar, otra en Santander y bueno, la verdad es que no he parado todavía. A ver si paro un poco y ya me centro en un futuro libro que quiero escribir. Sí, ¿se puede decir pues algo relacionado con Segovia? Me gustaría que tuviera algo de Segovia, sí. Qué bien. Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes de tus próximas publicaciones, Nacho. Vamos a disfrutar de momento de Diario de un Comunero. Ya saben, además, presentación si quieren acudir, tienen la oportunidad en Zamarramala. Entonces, este viernes, ¿no? Este viernes a las 7:30 de la tarde. Pues están ustedes también invitados. Nacho, un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos a publicidad. Seguimos con más temas en 5 minutos. Hablamos de letras, para ello como siempre nos acompaña nuestro experto y colaborador José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Bienvenido. Muchas gracias. Vienes como siempre cargadito de novedades, en esta ocasión deportivas. Deportivas, sí. La verdad es que había que variar un poco también después de tantas novedades, la Feria del Libro que sigue en pleno auge, está funcionando de maravilla, quitándolos, me van comentando algunas editoriales y distribuidores que están las tormentas por las tardes, claro, están amenazando y están tal, pero sí cada vez parece mentira, que además es una conversación en común, ¿no? Lo que es el libro en papel, o sea, la importancia y que parece que sí, que los e-book, las redes sociales y todo esto iban a quitar lectores y al revés, cada año ferias, como hay más lectores y más compradores de papel. Hombre, yo creo que hay gente para todo, Pepe, hay gente que le gusta llevar 50 libros en el e-book, ¿verdad? Y en formato digital y que llevarlo a mano, y hay gente que le gusta pues eso que tiene de abrir un libro y ese olor, ¿no? Al libro nuevo y pasar las páginas. Sí, pero la opinión general del mundo editorial y de las librerías es que va aumentando el número de ventas de los libros y sobre todo en ferias del libro tradicional, sobre todo en ferias como estas de Madrid, llevan 10 días y está funcionando de maravilla. Pues una noticia estupenda, Pepe, que la verdad es que sí. Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una persona de casa, además. De casa, a lo grande. Pedro Delgado, La soledad de Perico. Lleva 2 meses prácticamente en las librerías y lleva por la 3ª edición, y eso es muy significativo. O sea, quiere decir que Perico, aunque su momento importante deportivo fue ya en los años 80, 90, sigue ocupando gran parte de nuestras casas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Sí. Y aquí puede ser su libro más personal, su libro más íntimo. Es un libro en el que La soledad de Perico nos va a contar prácticamente desde su infancia,
muy curioso, con fotografías muy interesantes desde su primera carrera, cuando pasó la mili, hizo la mili, bueno. tal, o sea, como muy emotivo. Y todas estas curiosidades que según íbamos siguiendo el tour o las distintas vueltas, ¿qué le pasa a Perico? ¿Qué le pasa a Perico? Y siempre ha sido como una incógnita, ¿no? Cuando llegaba tarde al tour, o se retrasaba, o iba escapado y de pronto desaparecía. Todas las anécdotas, pues aquí se ha vaciado y nos lo vamos a pasar de maravilla con la historia. Además que estará Segovia no presente, estará de protagonista. De protagonista. De hecho, una de las fotos que yo lo recuerdo perfectamente, de las más impactantes, es pequeñita, es cuando celebramos aquí en el año 1988 el primer tour. Que, o sea, aparte de ser aquí el ídolo en Segovia, era héroe nacional. O sea, fue un festón como pocas veces ha vivido. Yo tenía 18 años y la verdad es que fue una fiesta, todo la Plaza del Azoguejo hasta arriba, prácticamente toda Segovia volcada como nunca ha estado apoyando a Perico. Luego también cuenta, que es un poco como la parte más desagradable, los problemas que tuvo con José María García, con el Butanito, la gente que la apoyaba, con las pancartas de Butanito vete ya, Perico te queremos, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa polémica. Claro, las luces y las sombras, ¿no? Claro, exactamente, y todo contado en primera persona, que la verdad es que va a hacer disfrutar y nos va a volver otra vez a retrotraer, a pensar la morriña del pasado de Perico, que, como me decía un amigo, Perico sale en la tele, pero a lo mejor dentro de 1 o 2 generaciones hay mucha gente que se va a olvidar quién era Perico, Pedro Delgado, porque es verdad que en nuestra época y tal, nosotros aquí le tenemos muy presente, y en Segovia súper presente, pero es verdad que a nivel nacional se puede ir borrando un poco la estela, así que con libros como este hay que recordarlo. Para recordarle y tenerle presente. Totalmente. Pues hemos empezado con un grande, segoviano, además. Eso es. Perico Pasamos. Delgado. Aquí mezclamos un poco el deporte, el boxeo, en este caso con la literatura. Es la historia de un personaje real, está ambientado en Varsovia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, se titula El Rey de Varsovia, y es la historia de un boxeador que puede ser como el boxeador más importante de Europa en ese momento, y bueno, a la vez de ser un héroe también en Varsovia, en toda Polonia y prácticamente en Europa, debido a su brutalidad en los combates, es como la mano derecha de una de las personas más mafiosas de la época de Varsovia. Entonces vive con grandes lujos, vive todo cuidado y gestionado por la mafia de Varsovia, y le va todo de maravilla hasta que empiezan a amenazar que van a entrar los alemanes, que va a aparecer la ocupación, y él, claro, él no se lo cree, él quiere quedarse en Varsovia, quiere seguir luchando, quiere subir al cuadrilátero, quiere luchar, quiere entrenar y no sabe lo que le espera. O sea, él se piensa que vive en un mundo como en una pequeña burbuja, ¿no? Es una novela muy entretenida, es una novela contada también de una manera que nos va a enganchar desde el primer momento, nos mete eso, como el inicio, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y a la vez un personaje que va a hacer época, ¿no? Es muy entrañable, o sea, a la vez de ser como un gran luchador, es una persona con una moral también un tanto estricta, a la vez que trabaja para... Le vamos a coger cariño, a pesar de la dureza. Exactamente. Le vamos a coger y mucha literatura ahí en el libro también. Pues nos la apuntamos también, El Rey de Varsovia. El Rey de Varsovia. Vamos con el siguiente. Pasamos. Qué bonito. Un giro en el aire. Es la historia de una bailarina dominicana, que sus orígenes son españoles, sus padres son españoles. Es ficción, esto ya sí que no es como el boxeador, El Rey de Varsovia, es ficción, y es la historia también como de superación, es una historia del esfuerzo, de lo que se necesita para llegar a lo más alto un deportista, ¿no? Que cuando vemos en los Juegos Olímpicos, otras veces lo hemos comentado, en los grandes campeonatos, que llegan y lloran o sufren o triunfan, dices qué fuerza, qué valor, qué poderío. Les vemos ser humanos, ¿no? Que a veces no lo parecen, exactamente, ¿no? Los deportistas de élite parecen sobrehumanos. Y no sabemos la mayor parte de las veces lo que llevan detrás, o sea, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina, los altibajos, las depresiones. Y bueno, aquí la protagonista de esta novela sufre mucho, tiene la suerte de encontrar, tiene un tinte romántico también a la persona, hasta al amor de su vida, ¿no?, en la que le va a ayudar a triunfar, a viajar. Se viene aquí a España, Europa, para aprender baile porque tiene una gran afición, y bueno, al final termina regresando a su país, a la República Dominicana, siendo ya una bailarina de las mejores, muy reconocida, de las mejores del mundo. Qué bonito, pues un giro en el aire. Eso es.
Nos la apuntamos, Pepe, en nuestra larga lista. Eso es. Que ya se va reduciendo, y terminamos con una Biblia para los madridistas. Anda, bueno. Que hay mucho. Hay mucho no, más. Te pregunto de qué equipo eres, Pepe. Me puedes preguntar. Nos hemos librado del descenso por un punto, sí, del Valencia. Ay. Lo hemos pasado muy mal este año, muy mal. Sufridores. Muy mal. Y bueno, pues la verdad es que el Madrid puede ser el equipo más grande, ¿no? a nivel mundial dentro del fútbol. Y bueno, esto es una enciclopedia que han hecho de todos los jugadores que hasta ahora, hasta los que ya se han empezado a ir, de todos los que han participado. Es una enciclopedia al más puro de datos, goles, información, desde los más antiguos hasta los actuales, para hacer la delicia muy completa de todos los madridistas, que hay muchos, que no han vivido su mejor temporada pero bueno, llevan muchos años disfrutando. Bueno, así es el deporte, ¿verdad? Una vez se gana, otra vez se pierde. Y ya está. Y aquí, pues eso, para una enciclopedia, porque claro, entre ellos también tú intentas demostrar lo mucho que sabes, ¿no? Dentro del fútbol. Y bueno, pues aquí para los madridistas que disfruten la enciclopedia de los jugadores, un regalo, de todo el Real Madrid. Fantástico. Un regalazo para los madridistas. Fenomenal. Bueno, cualquier libro ya saben que es un buen regalo. Pepe, muchas gracias, como siempre, por habernos traído un poquito de deporte en esta ocasión, deporte y literatura, bueno, deporte en todos sus géneros. Está a puntito de tener también, pero digo, bueno, luego lo mencionamos, el deporte importante que hay aquí en Segovia, que hemos presentado también, del libro del Imperio de Manrique, del Blume, el de las jesuitinas, la verdad es que el de baloncesto, el del Nava, no llegamos a lo mejor al nivel del Real Madrid o de pero tenemos muy buena literatura basada en el deporte segoviano. Bueno, pues para otra sección, eso Pepe. Muchísimas gracias, como siempre. De nada, un placer por traernos ese trocito de literatura, esas ventanas 1000 abiertas a muchos mundos. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a publicidad, pero es un anuncio nada más y continuamos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Nos vamos ahora hasta el Teatro Juan Bravo, porque allí durante todo el fin de semana se celebró la interpretación de la zarzuela La Chulapona, del cuadro lírico Julián Gayarre. Toda una comedia lírica representada en 3 actos, con una trama que se aleja de los moldes tradicionales, para contar una historia que respira humanidad. Es una zarzuela con la que el cuadro lírico Julián Gayarre regresaba además a los escenarios tras 4 años sin hacerlo, y en la que participaron cerca de una veintena de actores y actrices. También la soprano segoviana Aida Jimeno estuvo presente. Nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos. Estamos de vuelta y continuamos. 9 de junio es la fecha señalada para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Así que esta noche nos vamos a acercar virtualmente hasta algunos de ellos para conocer sus secretos y sus documentos también mejor guardados. Me acompañan esta noche Nuria Martín, ella es directora del Archivo Municipal de Segovia. Nuria, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y Mar González, directora técnica del Archivo General Militar de Segovia. Buenas noches, Mar. Buenas noches, bienvenidas. Carlota. Bienvenidas y gracias. Bueno, estamos a punto, ¿no?, de celebrar, a pocos días de celebrar el Día Internacional de los Archivos. Se celebra cada 9 de junio y es una fecha para vosotras, ¿no?, y toda la profesión muy importante. Nuria.
Pues sí, porque es el día en que se conmemora el nacimiento del Consejo Internacional de Archivos. Un día especial, un día especial para todos los archivos, y ese día lo que se pretende hacer es dar visibilidad a los archivos, al trabajo de los archiveros y la repercusión que tienen para con nuestras organizaciones y para con los ciudadanos. Así es. No sé si conocemos, bueno, nosotros aquí en nuestra sección, es verdad que hacíamos hace unos meses el tesoro oculto, ¿no?, del archivo, nos acercábamos efectivamente a vuestro trabajo, a los documentos, algunos muy destacados, y dábamos a conocer también un poquito de ese trabajo, pero muy poquito, ¿no?, del enorme, el enorme trabajo de documentación que vosotros realizáis como técnicos dentro de los archivos. ¿Realmente sabemos que los archivos están abiertos para que se acerque todo el mundo, Mar? Bueno, es un reto y yo creo que estas celebraciones precisamente pues contribuyen a que tengamos esa difusión. Hay un perfil de trabajo interno que bueno, pues el archivero va realizando en su día a día, pero hay una cuestión que es fundamental. El trabajo que nosotros realizamos tiene que tener esa dimensión también de difusión y esa dimensión pública, y es lo que pretendemos, pues tanto, ya digo, en celebraciones como esta del Día Internacional de los Archivos y en ocasiones pues con otras actividades que se pueden realizar a lo largo del año pero que a lo mejor tienen menos repercusión o menos publicidad. Aquí concentramos todos nuestros esfuerzos, pues además como grupo trabajando en la provincia de Segovia. ¿Cómo es el funcionamiento de un archivo, por ejemplo, como los vuestros, que me imagino que tienen documentación muchísima, ¿no?, y de muchos siglos distintos y de mucho tipo diferente? Por ejemplo, el Archivo General Militar, Mar. Bueno, vamos a ver, los archivos van recogiendo documentación, va entrando documentación en las instalaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esa documentación tiene en primer lugar que estar controlada cuando entra y tener una mínima descripción para que después podamos ponerla a disposición del público, ¿no? Esto es. Y también no nos podemos olvidar de la labor de conservación, es decir, nuestras instalaciones también tienen que velar por esa salvaguardia de ese material que en muchas ocasiones puede ser más o menos frágil y que siempre decimos que lo primero es conservar. Si no conservamos no podemos difundir, pero si solo conservamos y no lo describimos y no sabemos qué tenemos, tampoco podemos difundir. Por tanto, son dos pilares fundamentales en nuestro trabajo diario. Claro. El objetivo de un archivo, como estamos diciendo ahora, ¿no?, en el Día Internacional es dar a conocer vuestro trabajo, pero el objetivo, podemos hablar de la conservación, ¿no?, de que allí encontramos documentos a los que no podemos tener acceso de otra manera. Nuria. Exactamente, es que el archivo es la memoria de la sociedad, la memoria de cada una de nuestras organizaciones donde trabajamos. De los pueblos. De los pueblos, los archivos municipales, exactamente. Entonces tenemos que recibir esa documentación que generan nuestras organizaciones para tener constancia de lo que se hace, para tener constancia del buen trabajo, del buen gobierno, y también tenemos que tener en cuenta en estos tiempos de la transparencia de ese trabajo. Entonces tenemos que hacer un tratamiento de esa documentación, porque no nos sirve que nos traigan las cajas y las dejemos ahí. No, el archivero tiene que saber qué es lo que ha traído, cómo se va a tratar, qué es lo que se puede ver y qué es lo que no se puede ver, y conservarlo. Son además una fuente de documentación importantísima. Muchas personas se acercan a los archivos, ¿no?, no sé, simplemente para escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Un libro, una novela histórica, podemos acudir al archivo para consultar. Como decíamos antes, están abiertos al público. Sí, por supuesto que están abiertos al público y todo pasa por eso, por una labor previa técnica de descripción. Pero el archivo no solamente tiene una dimensión, digamos, cultural o histórica para documentar, también vale para documentar los procesos del día a día. Es decir, cualquier persona que en un momento determinado tiene que pedir una partida de nacimiento para documentar cualquier ingreso, pues en una universidad, en un centro, de alguna manera no sabe o a lo mejor desconoce que ese lugar a donde lo pide al final es el archivo quien pone a disposición de esa administración ese documento. O una persona que necesita un proyecto de obras de un edificio porque va a remodelar o porque va a vender, o una escritura de propiedad. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de que los archivos estamos sirviendo a la sociedad
y creemos que no, llegamos a una oficina y nos lo dan allí. Si no hay alguien detrás que lo viene conservando y que lo viene teniendo descrito y clasificado para esa dimensión, pues no lo conocemos. Y luego, por supuesto, esta otra dimensión cultural que también pues nosotras lo tenemos en nuestras salas de investigadores todos los días, de gente pues que utiliza esas fuentes para sus trabajos de carrera, para la publicación de una novela, para un trabajo de investigación, bueno, mucha diversidad, ¿no? Así es. Bueno, para acercarnos a todo este trabajo, como decíamos, el 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos, pero durante toda la semana tenemos actividades especiales. Nuria. Pues sí, cada uno de los archivos tiene días de puertas abiertas, para lo cual tendrán que ponerse en contacto con cada uno de ellos, pues por las características que tiene cada uno, el personal, en fin, para concretar las fechas. Además de eso, el día 8 de junio hay una mesa redonda en el Archivo Histórico Provincial de Segovia a las 7 de la tarde. A las 7, sí, sí. ¿Con entrada libre? Con entrada libre hasta completar el aforo, y van a intervenir Antonio González Quintana, que es archivero, y Diego Quirós Montero. Fenomenal. Bueno, pues les invitamos desde aquí si quieren acudir. Vamos a hablar de algunos de esos documentos. Decíamos antes, visitamos virtualmente, ¿no?, un poquito de vuestros archivos, del lugar donde vosotras trabajáis, y nos habéis traído pues algunos de los archivos destacados. Este, por ejemplo, lo veíamos el otro día, Mar, ¿verdad?, en Fresno de Cantespino. Sí, bueno, en primer lugar, Carlota, decir que estos documentos que vamos a ver son una recopilación de los documentos que este año hemos recogido para nuestra exposición, que siempre celebramos una exposición por el Día Internacional de los Archivos. Entonces, esta exposición en la que participan archivos de toda la provincia, en la capital está el Archivo de la Catedral, el Archivo Diocesano de Segovia, el Archivo de Diputación, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, el Archivo General Militar de Segovia y varios archivos municipales, empezando por el de la propia capital de Segovia, continuamos por varios otros pueblos como son Bernardos, Santa María la Real de Nieva, el Real Sitio de San Ildefonso, Fresno de Cantespino, Sepúlveda, que no nos olvidemos ninguno. No queremos olvidarnos de ninguno. Sepúlveda y no sé si... El Archivo Municipal y de la Comunidad de la Villa y Tierra de Fresno de Cantespino, el Archivo Municipal del Real Sitio de San Ildefonso, Sepúlveda, Santa María la Real de Nieva, Bernardos, yo creo que hemos dicho todos. Bueno, o sea que tenemos una riqueza documental importante por toda la provincia, que es lo que vamos a ver. De hecho, pues vamos a encontrarnos con documentación recogida ya desde el siglo XII o incluso algo anterior en el Archivo de la Catedral hasta nuestros días. O sea que la panoplia es interesante. Vamos a comenzar a ver algunos de estos documentos. ¿Con qué nos encontramos aquí? Pues mira, en este documento, decir que casi todo lo que vamos a ver hoy está dentro de ese tema de la exposición del Día Internacional de los Archivos, que este año hemos querido dedicar a la huella militar en los archivos. Te hago solo un pequeño inciso, y es que precisamente este año el Archivo General Militar de Segovia hace 125 años de su creación, que será el próximo día 22 de junio, y el grupo de archiveros de Segovia decidimos que íbamos a hacer un guiño a la temática militar también para sumarnos a esta celebración. No en vano. Claro, el Consejo Internacional de los Archivos todos los años tiene un lema, y el lema de este año ha sido Archivos Unidos. Y para muestra un botón, nosotros ya nos hemos unido hace varios años para trabajar, hacer un trabajo en común, para coordinarnos y para enriquecernos unos de otros. Entonces hay relación entre los archivos que habéis nombrado antes, tanto de la capital como de toda la provincia. Hay relación, hay trabajo conjunto, hay intercambio de opiniones. Sí, es un grupo que trabaja de forma conjunta. La forma más visible es la exposición que hacemos cada año, que se viene haciendo desde el año 2016 hasta la actualidad, pero a lo largo del año pues se mantienen reuniones, hay consejos de carácter técnico pues en temas de conservación, incluso de descripción, en fin, algunas cuestiones. Entonces, bueno, pues este documento que nos trae Carlota precisamente es un documento del Archivo de la Catedral de Segovia, de la colección Baeza, y como el Archivo General Militar de Segovia, desde que se creó, está precisamente en sus muros, dentro de sus muros, pues era un dibujo que queríamos traer, bueno, pues cómo era el archivo ya, perdón, el alcázar ya antes del incendio.
Este es un documento que forma parte del conjunto del Archivo General Militar de Segovia. Es un documento muy curioso, es un documento en árabe que apareció dentro de un pleito que se hace por el apresamiento de un barco en la zona de Marruecos y este barco venía precisamente con todo el patrimonio, tanto el tesoro, las joyas y la biblioteca de un sultán musulmán, y este parece ser un tratado. Está en estudio porque es un documento relativamente nuevo y muy curioso. Este es un plano, lo puede comentar si quiere Nuria, porque es un plano de su archivo. Este es un plano de 1906, creo recordar, que no lo veo desde aquí. Es de Segovia. Se ve muy pequeñito, pero es uno de los primeros planos que hizo este... No lo veo. Qué curioso. Es de Manuel Peñuelas Vázquez, que se da la curiosidad, que fue director del Archivo General Militar de Segovia, pero a su vez hizo este plano con la intención de regalarlo a todos los colegios de la ciudad de Segovia, para que los alumnos para que tuvieran, pudieran tener... Perdón, igual que el mapa que había antes detrás de nuestros padres y abuelos que tenían, pues este igual. Imagino que se puede ver también la evolución de la ciudad, ¿no? Hasta nuestros tiempos, casi 100 años después. Esto es, sí, si entramos en detalle, efectivamente, el valor de los documentos de archivo es que nos muestran una foto fija en un momento determinado y eso nos ayuda a comparar en la historia. Entonces, es muy interesante. ¿Con qué nos encontramos aquí? Mira, esto es un parte del Hospital del Hospicio, precisamente en la época de la Guerra Civil. Es un documento de Diputación, de la Diputación Provincial de Segovia, y durante la Guerra Civil el Hospicio, la actual sede de la IE, fue lo que se denomina Hospital de Sangre, es decir, allí ingresaban heridos de guerra y se conservan los libros de registro y esto forma parte pues de esa documentación. Qué bueno, 1938. Bueno, y este es el que decíamos de Fresno de Cantespino, efectivamente, que estuvimos el otro día visitando allí el archivo, con varias cosas muy interesantes que, por cierto, lo podrán ver en un reportaje más extenso el próximo viernes, por el Día de los Archivos, 9 de junio. ¿Qué encontramos aquí? Pues Segovia es muy rica en patrimonio documental, sobre todo desde el medievo. No todas las provincias quizá tengan un patrimonio tan interesante. Y este de Fresno es uno de los documentos medievales que van a estar presentes en la exposición. Es la confirmación del fuero de Fresno, es decir, a las villas y lugares en la Edad Media se le daban una serie de privilegios para esa ayuda que hacían al rey en la conquista de las tierras, de lo que estaba en manos de los musulmanes. Entonces, bueno, precisamente esa presencia que decimos militar está ahí representada porque el rey recompensa esos servicios que le están prestando, está favoreciendo la población de las zonas para que esa zona de frontera se encuentre más poblada y sea más fácil de defender frente al imperio musulmán que ya va yendo hacia el sur. De 1200 más o menos, ¿no? Estamos hablando de ese documento, creo recordar. Sí, de finales del siglo XIII, no recuerdo la fecha, pero como 1290 y tantos. O sea, que ya son años. Madre mía. Bueno, imagino que vuestro trabajo cuando encontráis este tipo de documentos, ¿no? Sobre todo, no sé si por antigüedad, ¿no? O más bien, ¿por qué os regís? ¿Por antigüedad, por curiosidad, por un documento que es único o que se repiten en el tiempo? A ver, todos los documentos son importantes. Por ejemplo, el de Fresno de Cantespino es muy vistoso, es un privilegio rodado. Da gusto verlo porque es de los más antiguos, está hecho en pergamino. Actualmente ya no se usa, se usa el papel y ya casi ni eso porque estamos en la era digital y ya nos manejamos con expedientes electrónicos, con lo cual cualquier documento que nos encontremos nos llama la atención, pues por su vistosidad, por el año, pues depende. Las fotografías nos siguen sorprendiendo también. ¿Y cuánto, ya que has comentado, Nuria, el tema de las nuevas tecnologías, en cuanto a la digitalización de documentos? Me imagino que es una labor ardua, ¿no? El encontrarse este tipo de documentos tan antiguos y digitalizarlos para que estén en una base y que no se pierdan. Sí, esa es una de las tareas, yo creo que todos los archivos tenemos iniciada, ¿no? Sí. De todas maneras,
tenemos que distinguir dos cuestiones en cuanto hablamos de digitalización. Una cosa es digitalizar todo lo que podríamos llamar fondo antiguo que tenemos para preservarlo y para difundirlo mejor, y otra cuestión es el reto de la administración electrónica que comentaba Nuria. Es decir, ahora ya todo el trámite se hace en digital, o sea, eso ya es nativo digital, eso no hay que digitalizarlo, pero sí que hay que tratarlo y hay que ver cómo lo conservamos. Tenemos experiencia en conservar pergamino, papel, fotografías, pero el tema de conservar los registros electrónicos es un gran reto. Hay ya normativa al uso, normas de interoperabilidad y algunas cuestiones que la Administración va generando, pero ahí hay muchos pasos que dar y es un reto muy importante. Poco a poco. Es un reto que es necesario formación, personal, inversión y sobre todo implicación por parte de las instituciones, que se preocupen por sus archivos, porque los documentos, aunque sean electrónicos, es igual que un expediente en papel. No, son nuestra historia. Es nuestra para saber memoria. de dónde venimos, ¿no? Es que además podremos, si no, tener documentos medievales y no conoceremos la administración del siglo XXI. Si no conservamos los documentos electrónicos. Qué curioso. Chicas, nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por habernos dejado, al menos en estos minutos, acercarnos un poco más a vuestro trabajo. Invitamos a todo aquel que quiera acercarse a esa mesa redonda del día 8 y a la exposición también que tenéis por el Día Internacional de los Archivos. Y nosotros el próximo viernes conoceremos un poquito más aquí en nuestro programa. Un placer, Mar, Nuria. Pues muchas gracias, Carlota, por tu apoyo y por la difusión que nos das a todos. Un placer, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bueno, pues así hemos podido conocer efectivamente un poquito más de nuestra historia. Nosotros nos vamos ya, nos despedimos, volvemos mañana a la misma hora, 9:30 de la noche, con más de 8 Magazine. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chicas, fenomenal. Está.